Muy buenos días. En primer lugar, decirles que me siento muy honrado por la invitación para participar en esta jornada, en la jornada organizada por la ANFAC, y hacerlo en términos de lo que significa el reconocimiento por parte del Gobierno de la importancia del sector, pero sobre todo, para entendernos también con unas palabras más lisas y más llanas, de la lección que está dando el sector de la fabricación y de la distribución del automóvil en España en la crisis económica que estamos atravesando. Lo decía don Mario Armero con mucha certeza. Todos estamos aprendiendo economía, en el sentido economía aplicada en esta crisis, y cuando a mí me preguntan, reiteradamente me lo hacen en muchas entrevistas, me dicen: ministro, ¿cuáles son los sectores económicos que nos van a sacar de esta crisis? Yo remito a una consideración. ¿Quién decía hace 15 años que el sector de la fabricación de automoción en España iba a ser uno de los líderes de la salida de la crisis económica de España? ¿Lo decía alguien? ¿Lo decía alguien? ¿O decían que España, siendo un gran productor, iba a perder esa capacidad frente a la competencia, no ya más lejana, de países en fuerte desarrollo económico desde Asia, sino más cercana en la instalación de las plantas en los países provenientes del socialismo real en la Europa del Este? Decíamos que no teníamos nada que hacer y que veríamos cómo perclitaban esas producciones desde España, porque la economía global era así, ¿no? Tenía sus reglas y sus normas. Y lo que nos está enseñando hoy el sector del automóvil, efectivamente referenciado, apareciendo en los medios internacionales de manera constante y continua, como está apostando por España, es que desde los gobiernos lo que tenemos que hacer son políticas horizontales para favorecer la competitividad. Y el sector del automóvil está volviendo a ser en España un sector compuesto por multinacionales, un sector que nadie dirá que toma decisiones relativas por razones de tipo, digamos, llamémosle nacionalismo, que no tienen mayor sentido en el mundo actual, sino un sector que objetivamente está apostando por España y está contribuyendo a reindustrializar España y cambiando los criterios con los que se veían hace más allá de, insisto, de mitad de los años 90, cuando decían tantos llamados, como llamamos tantas veces, expertos hay para todo, ya saben, ¿no? Expertos, es decir, es fácil ser experto cuando ya tienes la realidad económica en tus manos, ¿no? Es decir, y otra cosa es hacerlo y fabricarlo, con lo que está siendo motores de crecimiento económico en España, motores que están dando la vuelta a nuestra balanza por cuenta corriente, a nuestra balanza comercial en primer lugar, motores ligados a la exportación. Lo ha referido también Mario en sus palabras. ¿Cuáles son los sectores punteros en la exportación española? Bienes de equipo, agroalimentario. ¿Quién decía que íbamos a convertirnos en un sector exportador agroalimentario en el mundo, una de las grandes potencias, cuando hace también muy poco tiempo se decía que España, anestesiada por la PAC, no tenía capacidad productiva en el sector agrícola? Otro acierto, ¿no? Para poner medallas de pronóstico sobre lo que es el ciclo de la economía. Agroalimentario, turismo, turismo a más. España ya ha agotado sus capacidades turísticas. Ahí está el turismo batiendo récord completamente en el año actual y demostrando que cuando se tienen las condiciones objetivas sigue siéndolo. Y automóvil. La apuesta del automóvil por España, por convertir a España en una de las grandes plataformas productoras del mundo, como lo fue en su momento, pero ahora todavía con mayor impulso y con mayor capacidad de innovación tecnológica y por tanto también de comercialización. El automóvil, sus fábricas
apoyadas en una importantísima industria auxiliar, también de las mejores del mundo, y también facilitadas porque España es un país que tiene unas infraestructuras realmente que permite también competir de aquí, aprovechando obviamente el emplazamiento geográfico y lo que significan los nuevos mercados pujantes en el mundo, como también lo va a ser la misma, ya lo está siendo la misma África, pero mirando siempre también el desarrollo de Latinoamérica, y que somos encuentro entre Asia y el otro lado del Atlántico, América. Por tanto, grandes industrias multinacionales apostando por España. Y no les quepa ninguna duda que las reformas del gobierno español están orientadas a ganar esa competitividad, a que ustedes, hoy referentes de esa modernización de España, cunda ese ejemplo y España sea ese país capaz de atraer inversiones extranjeras gracias a esas reformas, también la reforma laboral. La reforma laboral, que es un gran ejemplo, que yo creo que debemos citar. Hoy el sector del automóvil, las empresas automovilísticas multinacionales del automóvil están firmando convenios laborales en nuestro país que son los mejores de Europa. Y eso tiene que ver mucho con la inversión, y eso tiene que ver mucho también con la capacidad de negociación que se deriva de las nuevas normas laborales. Pero tiene que ver mucho también con que España, sus sindicatos, sus agentes sociales se comprometen también con el presente y el futuro del desarrollo de esos puestos de trabajo. Y por tanto tenemos que seguir así, tenemos que seguir apostando por esa clase de reformas. Desde el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, como no puede ser de otra manera, estamos favoreciendo el desarrollo de la industria. Ya lo hacía el gobierno anterior y lo seguimos haciendo en términos del uso de los incentivos regionales, en la medida en que podemos y debemos seguir utilizándolos para favorecer ese tipo de industria competitiva, claramente en el contexto europeo y en el contexto mundial, cuando está instalada en las regiones españolas que son susceptibles de tener ese incentivo. Y lo hacemos también convencidos de que podemos y debemos favorecer, junto a los ministerios sectoriales correspondientes, en concreto el Ministerio de Industria y el Ministerio de Medio Ambiente, también podemos y debemos favorecer el consumo interno del automóvil, puesto que ese consumo significa bienestar, significa mejora en la eficiencia energética, impacto en el medio ambiente y significa seguridad vial. Significa, en suma, por tanto, como en una palabra que me refería al bienestar de los españoles. España es un país donde ese turismo interior es muy importante, y el desarrollo de ese turismo interior también tiene que ver mucho con el desarrollo del automóvil, el contar con flotas modernas de automóvil. Y a ese respecto hemos implantado en esta legislatura los planes PIBE. Los planes PIBE que son planes de favorecer la compra. Con lo que ya hicimos en el pasado, con la experiencia positiva que ya tuvimos en el pasado cuando fuimos gobierno de España, a través de un mecanismo financiero que abarata el precio para el consumidor y por tanto tiene repercusiones positivas en el IPC, otro de los grandes cambios de la España moderna. Vamos a acabar el año con el IPC por debajo del 1%. Lo cual va a mejorar también la capacidad de competir de nuestro país a marchas forzadas. Vamos a IPCs como no habíamos conocido en España, y eso además está favorecido, insisto, por planes como los planes PIBE. Y por tanto la voluntad y la intención del Gobierno es que, una vez superada, les voy a ser también muy franco, la sorpresa de que, como recordaba el vicepresidente de ANFAC, yo mismo defendía el crédito para habilitar el plan PIBE 3, el 1 de agosto, y recibía hace pocos días
la llamada de ANFAC y de los distribuidores diciéndome que se había agotado el plan PIBE. Y entonces yo a mis colaboradores le insistí en que lo comprobaran, ¿no? Se ha agotado. En estas semanas transcurridas desde la habilitación del crédito, se ha agotado. Entonces tenemos esa demanda del automóvil y por tanto como no podía ser de otra manera, y corresponde al Gobierno anunciarles en la mañana de hoy que muy pronto vamos a habilitar la extensión del PIBE 3 en otros 70 millones de euros para completar ese PIBE hasta final de año, para que no falten recursos. Les decía, no falten recursos por parte de la Hacienda Pública para que podamos mantener también las ventas internas de este sector. El plan PIBE tiene retornos para la Hacienda Pública. Tiene los planes, también los retornos a los que me he referido, en términos de bienestar general de los españoles y de las políticas energéticas a las que me he referido. Pero tiene también retornos directos en forma de IVA y de IRPF. Y, por tanto, esos retornos directos que son compartidos con las administraciones territoriales, con las comunidades autónomas, es decir, no es la Hacienda de la Administración General del Estado la única beneficiaria de esos planes PIBES, pues lo que estamos haciendo es apostar por una política horizontal que lo que haga es estimular la demanda del automóvil en nuestro país. Pero permítame que también les añada otra idea, ya la desarrolló el secretario de Estado de Hacienda ayer, y es que la reforma fiscal próxima que elaboraremos desde el Gobierno, una vez conozcamos los criterios del comité de expertos que está trabajando a ese respecto, pues también podemos y debemos abordar cambios en la tributación del automóvil, en el impuesto de matriculación, ligándolos también a eficiencia energética, fundamentalmente el cuidado y el desarrollo del medio ambiente, que deben ser objetivos generales en el crecimiento económico de nuestro país. Pero también decía el vicepresidente de ANFAC otro argumento que a mí me parece que es esencial. En España el número de coches que se venden, que se matriculan, es anormalmente bajo. No es que sea, quiere decir, conformarnos con esas cifras, recrearnos en la mañana de hoy que es un éxito vender en un año como este 700.000 coches en España. Bueno, esto lo último que tenemos que hacer, eso sea evidentemente, y lo último que da sentido a las medidas del Gobierno. Tenemos un país con un consumo hundido, con un consumo en bienes duraderos hundido, y eso tiene que ver sobre todo con la confianza del consumidor y con la no reactivación todavía de la demanda interna. España hoy tiene un nivel de renta per cápita muy cercano a los 24.000 euros. España tiene una población que está en torno a los 46 millones de personas, lo que viene a significar esos dos parámetros, que España tiene hoy el doble de renta per cápita que tenía en los años 90, a mitad de los años 90. El doble de renta per cápita en todas las provincias de España. No quiero decir que haya suficiente convergencia en todas las provincias de España, pero que ha ocurrido el fenómeno que se ha duplicado la renta en prácticamente toda España, y esa España con más población. Somos el único país desarrollado, el único grande, me refiero, ha habido países pequeños que han tenido un desarrollo de población parecido, que ha pasado en una década prácticamente de 40 millones de habitantes a 47 millones de habitantes, con una renta, insisto, a pesar de la crisis, el doble que la que teníamos a mitad de los 90. Por tanto, las cifras de ventas de automóviles no se corresponden
con esa España que tiene esa capacidad adquisitiva, porque la renta mide la capacidad adquisitiva de los españoles. No nos olvidemos, la renta no es el patrimonio acumulado, es la generación, la circulación que tiene la economía de un país en términos de flujos, y por tanto eso es aún contando con la crisis. Y eso hace que podamos y debamos aspirar a que también en el sector del automóvil y en el ámbito de las ventas internas, en el ámbito de los distribuidores y de los talleres de reparación inherentes a los distribuidores de automóviles, tengamos también una recuperación de actividad que puede y debe estar cercana. Porque España está saliendo de la crisis económica. España está ya en fase de dejar atrás la recesión económica, y lo está haciendo por el único camino que cabía hacerlo, por su sector exterior. País que tiene un problema de deuda externa no puede salir más que por su sector exterior, y no puede hacerlo por otras fórmulas que no sean incrementar la competitividad de la actividad económica que en sus diferentes facetas desarrolla el país. Pero eso es el comienzo, y a partir de ahí veremos el año próximo una recuperación de consumo interno. Veremos el año próximo una salida de esa crisis económica, que va a ser distinta de las salidas de las crisis económicas anteriores, por la razón que he expuesto, porque nunca habíamos tenido tanta renta per cápita y por tanto eso da una capacidad económica para acometer también compras, bienes de consumo duradero en circunstancias diferentes, más positivas que lo habíamos tenido en el pasado. Y por tanto, la intención del Gobierno con sus políticas, con sus presupuestos generales del Estado, donde caben perfectamente acciones puntuales como la extensión del PIB3, la habilitación de estos recursos con retorno para la propia hacienda pública, es que para el año próximo tengamos un escenario de crecimiento económico, de creación de empleo y de consiguiente recuperación de la confianza. Y por tanto, en muy poco tiempo, el sector del automóvil, además de lo que ya está haciendo, que es de valorar y de agradecer esa apuesta por España, que hoy es referente en todo el mundo, esa apuesta por la España productora, competitiva, industrializadora, por la industria en nuestro país, además también tenga la correspondencia de una recuperación del consumo interno de bienes duraderos, que es el resultado nada lejano de una evolución económica como la que ya estamos afrontando. Con esa seguridad y con esa fiabilidad, yo quiero agradecer a todos los que están haciendo, insisto, esta apuesta por España, esta confianza por España, este anteponer la salida de la crisis económica de España a cualquier otra circunstancia, y desde esa confianza sepan que siempre tendrán a su disposición al Gobierno de España para impulsar su actividad económica. Creemos que el automóvil es uno de esos grandes sectores, pero no, como ven, como decía al comienzo de mis palabras, porque lo creyéramos, porque viniéramos o porque tengamos un diseño de sectores estratégicos, no. Lo creemos porque el sector del automóvil nos está enseñando con sus decisiones estratégicas que es un sector que necesita contar con el apoyo del Gobierno, y no les quepa ninguna duda de que nos tienen a su entera disposición para convertir a España en esa gran plataforma de producción, distribución y también venta, que es lo que aspiramos todos a vernos convertidos en un próximo futuro. Muchas gracias.